Muchachos, ¿me confirman si ya ven mi pantalla? No, No, señor. profe. No, profe, no. Ahora sí. Ahora sí. Ya, profe. Mencionar es que para este segundo corte, el avance del proyecto de preintegración depende en gran medida pues, de la información que ustedes puedan obtener en las empresas que están analizando. Entonces, seguramente habrán grupos que, dadas las circunstancias en este segundo corte, no puedan avanzar. Pues, o sea, a hoy es incierto hasta cuándo vamos a tener estas restricciones en la movilidad, pero seguramente aún nos faltan bastantes días. Entonces, lo que les quería comentar es que, pues aquellos grupos que puedan seguir avanzando, lo pueden hacer sin ningún problema. Y pues la nota del segundo corte pues será el avance que presenten, pero los grupos que desde ya vean que no pueden obtener información, lo mejor es que pues me lo informen y simplemente al final del corte hacemos un parcial pues común y corriente, pero es para que no se esperen hasta el final y de pronto tengan que hacer las dos cosas, que avancen un poco en el trabajo e igual tengan que presentar el parcial. ¿Listo, muchachos? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Listo, vale. Claro, profe. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a hablar acerca de unos métodos para el cálculo de tiempos. Sin embargo, es un poco diferente. Vamos a hablar de unos métodos que están ya preestablecidos, en donde, ¿se acuerdan que vimos un video de la señora que era una operaria y ensamblaba los audífonos? Que en ese momento hablamos de los micromovimientos. Sí, 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 sí. señor. Sí, profe. Entonces, digamos que para análisis de tiempos de trabajo en donde estamos hablando de distancias o movimientos muy cortos, hay unas herramientas que también nos permiten, bueno, aunque en realidad no solo es para ese tipo de movimientos, o sea, también se podría pues para un movimiento un poco más significativo, pero también hay unas herramientas que son unas tablas que están preestablecidas con unos tipos de movimientos y ya tienen por definición eh, una cantidad de tiempo acorde a un tiempo de un trabajador en óptimas condiciones. Entonces, básicamente lo que les voy a mostrar hoy son unos métodos, pero lo que me interesa es que tengan claro que simplemente son tablas, o sea, son tablas. ¿Para qué nos sirven? Hay dos cosas importantes ahí. Lo primero es que son métodos o tiempos que están avalados por la Organización Internacional del Trabajo. Porque en el tema de los tiempos de trabajo a un operario, si ustedes le podrían exigir más, pero ¿será que en realidad, o sea, ustedes lo están comparando con un tiempo estándar, el promedio de todos los colaboradores, pero ¿será que eso es mucho o será que eso es poco? Entonces, estas tablas nos podrían ayudar a comparar la realidad de nuestra empresa con respecto a un movimiento versus estas tablas que les voy a mencionar, que son tiempos estándares y ya establecidos y lo más importante que están avalados por la Organización Internacional del Trabajo. O sea, se ajustan a una realidad de un trabajador en condiciones estándar. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde surgió todo esto? Les quería mencionar hoy rápidamente, vamos a ver a Frederick Taylor y Frank Gilbert. ¿Ustedes de pronto los han escuchado alguno de los dos? Mateo, ¿no? Sí, sí, señor. Profe, a Taylor sí. Sí, he escuchado Al, alguno sobre Taylor. al Gilbert no.
¿Qué han escuchado de ellos? Pues Taylor es como uno de los, no es uno de los pares de de la administración, ¿es? Sí, 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 sí. ¿Alguien más? Habló sobre cómo individualizar, Taylor habló sobre cómo individualizar los procesos, los trabajos, como dar un cargo específico o unas funciones específicas a cada persona. Sí, muy bien, muy bien. Para mi gusto es de los aportes más importantes. ¿Alguien más? Entonces, pues como ustedes lo han mencionado, muchachos, sí, Taylor es uno de los padres de la administración, de la ingeniería. Él insistió mucho en promover sus apartados en donde hablaba el análisis sobre todo de tiempos de trabajo, de métodos y tiempos, pues en relación a esta materia. Y lo que tú mencionabas hace un momento de especializar la mano de obra. Entonces era cambiar esa estrategia en donde se generaban células de trabajo y cada uno hacía por aparte una producción, o sea, por ejemplo, un par de zapatos, a hacer una línea en donde se especialice cada persona en una actividad puntual. Entonces, una persona solo cortaba, una persona solo pegaba, otra persona solo sellaba, y así se especializaba la mano de obra de tal manera que se lograra la mayor optimización o la mayor productividad en la mano de obra o en el recurso para producir. Eh, y Frank Gilbert, a él le debemos mucho los estudios acerca de movimientos, sobre todo ergonomía. Cuando ustedes buscan en internet sale mucho, por ejemplo, ustedes, bueno, en cada empresa donde ustedes estén, seguramente ustedes se van a fijar que si ustedes tienen dentro de su trabajo que manipular un computador, la altura, la distancia, o sea, todas las medidas con respecto del suelo a su cuerpo y de su cuerpo hacia los elementos que ustedes manipulan, como el computador, la mesa, el teléfono. En teoría, todas esas medidas están analizadas para que se busque la mayor ergonomía posible y ustedes se cansen lo menos posible. Eso se lo debemos a Frank Gilbert. Entonces, como les mencionaba, sí, Taylor es un ingeniero norteamericano, eh, falleció en 1915 y a él le debemos varias de sus teorías o aportes a la administración y a la ingeniería. Entre ellas, la que les mencionaba hace un momento, la de racionalizar el trabajo, o sea, especializar a cada trabajador en una sola actividad. eh, Determinar el tiempo ocioso o la improductividad a través de estudios de tiempos y movimientos. eh, Buscar siempre cómo mejorar la eficiencia, sobre todo esto habla de cómo garantizar ciertas condiciones para mis trabajadores, entre ellas estaba la remuneración justa. Esa remuneración justa pues se vuelve subjetiva también a veces, pero en su momento buscaba buscar el total equilibrio dentro de lo producido versus lo ganado. En- de ahí podrían haber surgido o surgieron modalidades de pago como el destajo, o sea, por labor hecha. Entonces, digamos que fueron aportes bastante importantes a la administración y a la ingeniería. Hay otros también no menos importantes, hablaba también de la selección del personal, o sea, es decir, desde ya mencionaba la importancia en el reclutamiento de identificar habilidades, conocimientos, aptitudes, hablaba del trabajo en equipo. Finalmente, él menciona, digamos que todas sus proposiciones a través de
4 principios básicos, que es el principio del planteamiento, la preparación, la ejecución y el control. Gilbert y Moller, que eran ahorita les estaba mencionando a Gilbert, bueno, ellos eran pareja. Entonces, se especializaron mucho en analizar el comportamiento del hombre humano y cómo ellos hacían muchos experimentos, cómo a través de cambiar posiciones, distancias, medidas, el ser humano se va cansando o puede fatigarse más o menos dependiendo de cómo yo modifique esto en acciones repetitivas. Sí, o sea, si yo tengo que hacer un movimiento 500 veces al día, ¿cómo puedo analizar en qué ángulo y en qué movimiento, en qué postura debe estar la persona para que el porcentaje de fatiga sea el mínimo? Y ellos también buscaban siempre promover la división del trabajo, que era parte de lo que les estaba mencionando de Taylor, pues con el ánimo de que la persona, si yo tengo que hacer la misma actividad 500 veces, seguramente al pasar del tiempo me voy a volver muy hábil en hacer ese mismo movimiento, a comparación de que si tengo que hacer infinidad de movimientos todos los días en distintas labores. Básicamente tenían, digamos que una concepción de la eficiencia a través de la especialización en las actividades de cada trabajador. O sea, estoy siendo como la línea de producción, ¿cierto? Sí, 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 ¿O en puede una haber línea de línea de producción. producción de una sola persona? Sí, en una línea de producción es como el ejemplo del zapato. Imagínense que somos una empresa de zapatos, no sé cómo se hacen los zapatos, pero supongo que primero se corta, después se pega, después se cose, después se une. Entonces es simplemente que en vez de que una persona haga todo y fabrique un solo zapato, es poner así, no sé, suponiendo que tengo 5 personas, pues 5 personas haciendo cada una un zapato, voy a obtener 5 zapatos. Pero yo también podría cambiar las células de trabajo por una línea y dejar que una persona cosa, otra pegue, otra una y otra, bueno, no sé, de tal manera que cada uno se especialice en una sola actividad. Por eso es más sencillo, por ejemplo, en el caso de que cada uno hiciera un zapato, ¿cómo haríamos para analizar los movimientos y la productividad de cada persona dependiendo pues cuántos zapatos produciera al día? En cambio, pues si especializamos a la persona en una sola actividad, pues sería mucho más fácil analizar los movimientos y el tiempo que requiere en hacer la misma actividad siempre. Que hubiera una secuencia, ¿cierto, profe? Señor, no te escuché. O sea, como las actividades, o que hubiera como una secuencia de, de las actividades, ¿no? Que cada quien se especialice en una actividad diferente, ¿no? Sí, Lo que correcto, usted está generar diciendo, una pues tiene secuencia. razón, ¿no? Que no cada uno haga lo mismo, sino que cada uno tenga sus actividades diferentes, pues me imagino que así va a ser el proceso más rápido, ¿no? Correcto, correcto, sí. Esa es, digamos que parte de la estrategia o los aportes que en su momento le hicieron a la administración del trabajo. Y pues hoy en día aplica, por eso es que las líneas de producción están especializadas por áreas, por grupos de trabajo, pero al final se busca es que una persona se especialice en una sola actividad, no todos haciendo todo. Entonces, vamos a hablar de los MTM. ¿Habían escuchado eso? No, señor. No, señor. Bueno, los MTM simplemente es un estándar internacional, ¿cierto? De hecho, existen desde 1919 y fue desarrollado por un colaborador de Gilbert. ¿Cuándo se murió Gilbert? ¿Ni idea? Yo no lo mencioné. Creo que fue años antes. Busquemos rápido cuándo falleció Gilbert. Estaba al principio, profe, en la primera diapositiva. Ah, sí, sí, yo sí sabía que lo tenía por ahí. Muy bien, Gilbert falleció en el 1924.
Y estos MTM los desarrolló un colaborador de él entre 1919 y 1924 y los denominó MTA, Motion Time Analysis. Entonces, básicamente los MTM, pues sus siglas en español, medida del tiempo de los métodos, si la traducción fuera literal, habla de cómo obtener un estándar de tiempos para ciertos movimientos que son repetitivos y que son muy frecuentes en un ensamblaje o en una producción. Básicamente nos sirve pues, para optimizar diseños de puesto, que era lo que yo les mencionaba ahorita. Por ejemplo, esa operaria que cuando vimos ese video, ¿se acuerdan que yo les decía? Alguien ya analizó dónde ponerle todos los repuestos y qué pasaba si se acuerda que ella sacaba repuestos como de una cajita para ensamblar partes dentro del audífono. Entonces, ¿a qué distancia poner esa caja? ¿A qué altura de la mano? ¿Cómo abrir el cajón con los dedos? Pues porque aquí ya vamos a hablar de micromovimientos. Entonces, al final, todos estos movimientos nos sirven para determinar cómo podríamos optimizar ese tipo de actividades, pero siempre en movimientos repetitivos y continuos. Pues porque si lo tiene que ser, no sé, solo una vez, pues no valdría la pena. Estamos hablando de actividades repetitivas. Yo quería que miraran un video, pero es que la verdad la red no lo está permitiendo. Mm, no importa, sigamos y al final miramos si tratamos de verlo. Entonces, ¿cuál es la definición de los MTM? Es un procedimiento para el análisis de cualquier operación o método manual mediante la descomposición en sus movimientos básicos. Acá habla de los movimientos básicos, pues porque más adelante vamos a ver que no, pues que no contempla tiempos para todos los movimientos. En realidad, pues son los más básicos y los más repetitivos. Coger, apretar, mover, soltar. ¿Sí me hago entender? Por eso les mencionaba que lo más, el uso más lógico es en los micromovimientos. Entonces, es un procedimiento para el análisis de cualquier operación o método manual mediante su descomposición en los movimientos básicos requeridos para su realización, a los cuales se le asigna un tiempo predeterminado, basado en su naturaleza y las condiciones bajo las cuales es ejecutado. Acá lo importante que les mencionaba es que ese tiempo está avalado por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, básicamente, aplica para cualquier actividad, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Obviamente, pues, entendiendo circunstancias estándar. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, básicamente lo que les estoy mostrando hoy es, ¿se acuerdan que el taller pasado era el análisis de una toma de medidas, ¿cierto? De tiempos. Esto Sí, es sí, señor. una herramienta adicional para lograr buscar optimizar la productividad de mis trabajadores en una línea de producción donde la mano de obra sea fundamental y hayan movimientos repetitivos. De tal manera que si yo quisiera, lo que les mencionaba al inicio, comparar, por ejemplo, en alguna actividad mínima un movimiento de un colaborador o de un estudio de tiempos de una persona versus el estándar de los MTM, buscar saber si realmente estoy cerca o estoy lejos del estándar que ya está establecido para ciertos movimientos. Obviamente tendría que sumar todos los movimientos requeridos para esa actividad, ¿no? Pues porque yo no podría solo comparar la medición de mover o coger versus el MTM o la tabla MTM. Tendría que sumar todos los movimientos de ensamble de una sola pieza y con eso sí podría comparar pues qué tan lejos o qué tan cerca estoy del estándar establecido. ¿Sí me hago entender?
Entonces, estos MTM pues hacen parte de las normas de tiempo predeterminadas. Lo que les mencionaba, pues hay algunas ventajas y otras que no, y hay algunas desventajas. Una de las ventajas, por ejemplo, yo puedo hacer una medición con cronómetro. Sin embargo, al hacer una medición con cronómetro tendría que estar analizando el inicio y el fin de cada micromovimiento o la suma de todos los micromovimientos para un solo movimiento. ¿Sí me hago entender? Con la tabla, pues yo ya tengo definido para todos los micromovimientos va a ser el mismo tiempo. Entonces voy a poder simplemente hacer la sumatoria de todos esos micromovimientos y determinar la cantidad de tiempo necesaria para hacer una sola actividad. Entonces, acá les mencionaba que puedo determinar el tiempo establecido sin necesidad de cronometrar, pero al final, dentro de las características más importantes de esta herramienta, a mi modo de ver, es poder comparar. O sea, sería como una herramienta adicional. No significa que yo pueda evitar de hacer un estudio de tiempos y simplemente analizar cuál sería la sumatoria de todos los micromovimientos con una tabla MTM, pues porque sería tener solo un lado de la moneda, o sea, ese sería como el estándar, pero ¿cuál es la realidad de mis operarios? Yo tendría que hacer un estudio de tiempos, no hay otra forma. Entonces, para mi gusto, es una herramienta adicional, o sea, complementaria para poder comparar los valores obtenidos en un análisis o en un estudio de tiempos realizado, o sea, en la práctica, en la realidad. Y pues lo más importante que les mencionaba es que estos MTM, estas tablas, están avalados por la Organización Internacional del Trabajo, de manera tal que si nosotros diseñáramos un proceso o diseñáramos una actividad en donde estableciéramos unos tiempos totales óptimos o estándares basados en los micromovimientos del MTM o en las tablas MTM, eh, podríamos aplicarlos con total tranquilidad buscando la productividad de un trabajador. Entonces, hay diferentes tipos de MTMs, ¿cierto? Básicamente la diferencia son los niveles de exactitud o los niveles de, de variables, pues porque ya al final esto, más adelante se los voy a mostrar, pero al final estos son tablas, ya. Simplemente que en las tablas ustedes van a poder encontrar diferentes variaciones de los movimientos dependiendo si lo hago con la mano izquierda, con la mano derecha, si giro y también subo la mano, o sea, dependiendo el nivel de detalle que yo tenga. Pero básicamente tenemos MTM1, MTM2 y tenemos los UAS o los MEC, ¿vale? Entonces, como les mencionaba, lo que buscamos acá es estandarizar cuáles deberían ser los movimientos apropiados de un trabajador para hacer alguna actividad manual. Esto sobre todo en movimientos muy pequeños, si ustedes se fijan, siempre vamos a estar hablando de lo mismo, coger, mover. De hecho, son 8 movimientos manuales, 9 movimientos de pie y cuerpo y 2 movimientos oculares, pues porque a veces también hay que girar la cabeza para observar una cosa, pero estamos hablando de movimientos mínimos, es decir, micromovimientos en puestos de trabajo donde siempre vamos a tener la misma repetición. O sea, no valdría la pena analizar esto en donde la máquina o la línea de producción en gran parte dependa de una máquina o de un robot, pues porque no tendría ningún sentido. Esto básicamente es cuando la mano de obra tiene una participación importante
dentro de toda la producción de la pieza. Entonces, en algunos estudios, esto era lo que yo les decía, ustedes van a encontrar los TMU, que son tiempos ya establecidos, ya estandarizados, y los pueden comparar en algunos estudios de tiempos y movimientos. Ustedes van a encontrar que hay una comparación entre el tiempo medido al operario versus los TMU. O sea, cuánto estamos, lo que les mencionaba al inicio, cuánto estamos por encima o por debajo del tiempo medido versus el tiempo de TMU, medido en TMU, o sea, las tablas de TMT. ¿Listo? ¿Me siguen? Sí, profe. Profe, en definición, ¿qué serían los TMU? ¿Unidades? ¿Quería decir por unidad? Sí, unidad. Sí, un TMU. Un TMU en horas es 0,0, bueno, pues 0,00001, en minutos 0,00006, en segundos. Simplemente es una unidad. Esta unidad es por lo que les digo, que cuando ustedes ven algunos estudios de tiempo, van a encontrar que hay una columna adicional en donde está comparando el valor obtenido versus el TMU. Entonces, yo podría mirar si está por encima o está por debajo del estándar. Entonces, hay algunos tipos de movimientos ya establecidos, como alcanzar, mover, girar. Obviamente yo voy a empezar, ya más adelante vamos a ver que yo voy a poder empezar a combinar, porque no solo es alcanzar, pero si para alcanzar tengo que también mover todo el hombro, todo el brazo o solo con la mano. Bueno, todo va a depender de qué tipo de movimiento yo voy a hacer. El ocular, que era el que les mencionaba, que también yo puedo girar mi cabeza para validar, para revisar, para inspeccionar. Pero hay unos movimientos ya establecidos, o sea, mi estudio tiene que acoplarse o adaptarse a este tipo de movimientos. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en la práctica son unas tablas. Esto era de los tiempos TMU, a esto hacía referencia, en donde, por ejemplo, para un tipo de movimiento como mover, eh, pero lo que les decía, los movimientos van combinados, o sea, esta tabla es para mover, pero miren que aquí hay tres categorías. ABC, entonces, por ejemplo, mover un objeto a otra mano contra un tope, un objeto hacia un lugar aproximado definido, mover un objeto a un destino o situación exacta. O sea, al final ya vamos a encontrar demasiado detalle porque en el tema de los micromovimientos, pues cualquier cosa mínima es importante. Pero lo que necesito es que ustedes pues se lleven hoy es que siempre que yo hago un estudio de movimientos, si es necesario comparar un micromovimiento, voy a tener una herramienta adicional que son unos estándares internacionales para que adicional al tiempo que yo haya tomado, pueda comparar si estoy por encima o por debajo del estándar internacional. Ya, ¿vale? Entonces, ¿qué otras variables van a tenerse en cuenta? Por ejemplo, los pesos y las distancias, pues porque no es lo mismo mover algo que pese 1 kilogramo, 2 kilogramos, 4 kilogramos, o sea, dependiendo también del peso, pues vamos a tener unos tiempos adicionales. ¿Claros hasta ahí, por ejemplo, con este tipo de movimiento mover, muchachos? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe.
Listo. Y así van a encontrar ustedes los mismos tipos de tablas para el resto de movimientos. Entonces, por ejemplo, si fuera a alcanzar lo mismo, entonces vamos a encontrar unas distancias, unos tiempos, dependiendo cuál es la mano en movimiento. ¿Se acuerda que al inicio les mencionaba que no le podemos agregar el mismo tiempo si es la mano principal de la persona? Bueno, pues en el caso de que sean ambidiestros, sí. Pero si la persona es zurdo o es derecho, pues no podemos agregar el mismo tipo de tiempo a cada mano. Habrá que diferenciar. Entonces, Entonces, ya nos quedó claro que simplemente son métricas, o sea, son unos estándares ya establecidos, que hay diferentes tipos dependiendo la cantidad de movimientos o la cantidad de combinaciones que yo pueda hacer o que pueda necesitar, y dependiendo de eso, pues voy a utilizar un método o el otro. ¿Qué voy a poder hacer con estos MTM? Calcular tiempo según un sistema reconocido internacionalmente y extrapolar, o sea, ese extrapolar es pues calcular el mismo tiempo para n cantidad de acciones o n cantidad de actividades o n cantidad de productos, y estimar tiempos de nuevos productos a partir de su método de trabajo. Entonces, esto sobre todo es cuando, imagínense que fueran a montar ustedes una línea de producción en donde fuera totalmente necesario la mano de obra y fuera fundamental esos pequeños movimientos. Pues ustedes podrían empezar a contratar uno, después dos, después tres y hasta que consiguieran mantener la demanda de sus productos, pero ¿cómo sabrían si realmente necesitan tres, cuatro o cinco personas para ese tipo de actividad? Lo mínimo que podrían hacer es un estudio de tiempos, compararlos con los MTM y saber que realmente están ajustados a un estándar internacional. Entonces, se los voy a mencionar tan solo de manera descriptiva cada uno. La técnica MTM1 es especialmente útil para la simplificación y mejora de los procesos, y su empleo se recomienda en los procesos manuales de tiempo de ciclo corto. Y recuerdan que al inicio había un slide donde teníamos mucha más cantidad de códigos y de combinaciones posibles que en el MTM2. Sí, señor. Esto hace parte de las diferencias entre un método y el otro, que dependiendo cuál sea mi necesidad, pues yo puedo utilizar uno que incluya más variables, más movimientos y más combinaciones. Ahora, hay algo acá muy importante y es que en estos micromovimientos, o sea, necesito que ustedes tengan claro que son importantes sí o sí si se cumplen las condiciones de que la mano de obra es significativa dentro del costo de producción y los movimientos de esa mano de obra, estamos hablando de micromovimientos, no desplazamientos de 10, 12 metros, sino los micromovimientos de ese recurso son importantes dentro de la línea de producción. Por eso es que, o sea, si ustedes buscan hoy en día un caso práctico, ¿qué se imaginarían de esto? O sea, ya en la realidad.
¿No? ¿Nadie? Cualquiera, anímense, no sean tímidos. ¿Ustedes han visto las plantas de producción en China? Sí, profe. Y en China la mano de obra es fundamental dentro de esa línea de producción. Sí, claro. Entonces, podría ser muy útil en un proceso productivo, por ejemplo, en donde ensamblemos, bueno, allá ensamblan muchas cosas, pero ensamblen cualquier artículo que requiera micromovimientos. Entonces, si pensamos en esas plantas en China, en donde la mano de obra, de hecho, es muy, muy, muy barata por la cantidad de personas que intervienen dentro de los procesos productivos, digamos que sería más fácil imaginarnos un estudio de esto o la aplicación de un método de este tipo, versus si lo imaginamos en una planta de producción, no sé, una línea de producción en donde casi no interviene la mano de obra, pues no habría necesidad de hacer algún estudio de este estilo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Profe, yo estaba pensando, digamos, en el tema de, no sé si se puede aplicar porque no es una línea de producción, o no sé, pero por ejemplo, cuando uno ve cómo ponen los ladrillos en las construcciones, que uno ve, hay gente que lo hace muy rápido, con mucha técnica y otros que no, y pues no sé, creo que sería muy aplicable esto, ¿no? Sí, 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 pero ¿por No qué sé si pensabas que no? pues no sé, como no es una línea de producción, no sé si... No, pero es que no necesariamente tiene que ser una línea de producción. O sea, al final si estás ahí haciendo un proceso productivo, simplemente que no es en una línea, cada persona pues va colocando sus ladrillos y lo que sí podrías es analizar qué tiempos, o sea, sería totalmente útil, qué tiempos están realizando la misma actividad, compararlos entre ellos y lo que les decía al inicio, compararlos versus un estándar. ¿Cuál sería la particularidad? Pues que tú tendrías que, por ejemplo, en el caso de los MTM, pues identificar todos los movimientos que está haciendo la persona y sumarlos para que al final te diera la suma total de colocar un solo ladrillo. ¿Sí me hago entender? O sea, no Ok, sé, desplazarse, cogerlo, apretarlo, subir la mano. ok, claro. Bueno, entonces la técnica de MTM2 es un procedimiento sintetizado a partir del MTM1, cuya utilización resulta 3 veces más rápida, sobre todo para la recolección y el análisis de datos. ¿Cuál es el problema? Pues que entre menos datos o menos variables, pues vamos a tener mayor margen de error, pero simplemente es para poder hacer análisis de movimientos agrupados, por llamarlo así. O sea, si en el anterior, por ejemplo, yo estuviera analizando solo mover, aquí podría analizar mover y coger de una vez. ¿Sí me hago entender? Voy a tener agrupamientos. Y este está diseñado o está enfocado para la producción en masa, en donde voy a tener bastantes movimientos, todos repetitivos, y donde el tiempo de ciclo ronda supera o ligeramente el minuto de trabajo. O sea, es decir, una misma actividad alrededor de un minuto. Profe, pero en este caso sería, por ejemplo, ya cuando yo tengo una máquina o me ayudo con una máquina que me está produciendo cualquier cantidad de, no sé, digamos, de dulces o de puntillas o cualquier cosa, ¿sí ve? Que yo tenga que manualmente hacer los movimientos más rápidos, ¿sí ve? No necesariamente. O sea, la diferencia entre el anterior y este es que en este tú puedes agrupar movimientos. Entonces, simplemente, si quieres hacer el análisis mucho más rápido, pues, por ejemplo, en el caso que ahorita Mateo mencionaba del ladrillo, o sea, si en el anterior tú vas a tomar un tiempo para coger, para mover, para agarrar, aquí podrías un solo tiempo para coger y mover. Básicamente es eso.
Ok, profe. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Entonces, el MTM UAS simplemente va a ser otra tabla, pero va a ser mucho más resumida, o sea, va a ser mucho más abreviada, hace parte de los mismos movimientos de la MTM1, simplemente que es 10 veces más rápida que este. O sea, cuando habla de más rápida significa que es más resumido, o sea, yo puedo agrupar movimientos de tal manera que no tenga que hacerlos por micromovimientos, sino por movimientos. O sea, era el mismo ejemplo que ahorita te decía el ladrillo. Entonces aquí ya voy a poder coger, agarrar y alzar. Y ya vamos a tener un único valor para esas tres actividades. Mientras que en el MTM1 yo voy a tener que pues fragmentar actividad por actividad. Entonces, un valor de tiempo para alzar, un valor de tiempo para coger, un valor de tiempo para mover. Simplemente es las mismas tablas, pero de manera, cada tabla o cada método se diferencia entre el uno y el otro por la forma en cómo describen los movimientos y los agrupan. Eso es todo. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí, señor. Estamos Sí, profe. bien. Sí, profe. Bueno, entonces estábamos en el MTM, bueno, ya vimos el uno, el 2, el WAS, hay otro también que es el MTM MEK, simplemente es otra agrupación de movimientos y micromovimientos, pero pues lo quiero mencionar por si ustedes de pronto van y buscan MTM y encuentran uno que es MEK, pues no piensen que es otro método, simplemente es otra forma de analizar los datos dependiendo de la agrupación de los movimientos. ¿Listo? Y finalmente vamos a llegar a, este sí es otro método, que es el método Maynard, o más llamado MOST. ¿Lo habían escuchado? No, señor. Bueno, No, Ni profe. idea, profe. señor, ¿alguien dijo algo? Nadie sabe, profe. Ah, ok, vale. Bueno, entonces, este sí es, digamos que otro tipo de método. Aquí o sea, lo que me interesa es que ustedes, entonces, tenemos los MTM, entonces ya vimos los MTM1, MTM2, esos eran unos tipos de MTM, y aquí vamos a ver otro método que es el MOST. Es un sistema de tiempos predeterminados, al final pues estamos hablando de lo mismo, son tiempos establecidos. Simplemente que este método
tiene otra combinación, otra agrupación de micromovimientos. Pero vamos a encontrar exactamente lo mismo. Una tabla en donde, dependiendo de la combinación, aquí ya voy a encontrar es diferentes letras y combinaciones de números para agrupar lo que yo les mencionaba hace un momento. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a agarrar y apretar un tornillo? Entonces voy a tener una serie de tiempos, ¿cierto? Para cada actividad y voy a empezar a combinar, entonces agarrar y coger, coger y alzar, alzar y mover. Y al final voy a sumar todos esos tiempos. Lo mismo van a ser en TMUs, simplemente que el MOS pues tiene otra combinación diferente a los MTM anteriores. ¿Para qué me sirve? Exactamente para lo mismo, o sea, todos los métodos nos funcionan o nos sirven para lo mismo, para comparar tiempos o estudios de tiempos reales y para diseñar procesos desde cero. Simplemente que yo puedo buscar cuál método se adapta más a la realidad de mi operario. Entonces, ¿qué particularidades tiene acá este método? Entonces, se utiliza cuando se quiere saber el tiempo requerido para cumplir el planeamiento, determinar la cantidad, la calidad de la ejecución y para establecer los costos. Esto pensando en que estamos diseñando un proceso desde cero y queremos determinar qué tantos recursos necesitamos para realizar una sola actividad. ¿Qué se puede determinar? Bueno, lo que les mencionaba en todos los métodos, o sea, al final todos sirven para lo mismo. Y hay tres tipos de secuencias. Esto era lo que de pronto sí cambia un método de uno con respecto al otro. Por ejemplo, acá voy a tener una secuencia de mover un objeto en general, una secuencia de mover un objeto controlado o una secuencia de utilización de herramientas. Esto pues porque depende de qué tipo de producto esté utilizando. O sea, normalmente las herramientas son las mismas para un trabajador, o sea, si yo tengo que utilizar los alicates o el destornillador o el martillo, bueno, dentro de alguna actividad, pues siempre voy a utilizar el mismo objeto, a diferencia que si tengo que buscar uno que no esté dentro de mi repetición de actividades, por ejemplo, un repuesto, un soporte, un pegamento, algún tipo de producto que no haga parte como de la mayor cantidad de repeticiones de la actividad. Entonces, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de que habían unos que tenían ciclos cortos de un minuto y por debajo de un minuto? Acá también vamos a tener dos tipos dependiendo de la actividad total, qué tanto tiempo tenga el ciclo. Vamos a encontrar el mínimos y máximos, pero básicamente simplemente es diferencias de tiempo, o sea, las combinaciones van a ser exactamente iguales. Y esto era lo que yo les mencionaba. Esto sí es, ¿Puede retroceder un momento? claro, ¿Puede dejarnos un momento? sí, claro. Pero acá solo vas a encontrar esto de importante, que lo que les mencionaba, vamos a tener para cortos ciclos o para ciclos cortos, ciclos largos, pero las combinaciones son exactamente las mismas. Listo, profe, ya puede seguir. Y lo que sí me cambia de un método a otro son las combinaciones de movimientos. Entonces, ahorita más adelante vamos a hacer un taller en donde quiero que consulten un documento y ahí van a poder comprender que hay diferentes combinaciones dependiendo los tipos de movimiento. Eso sí, diferencia un MTM perdón, al método MOS que a los MTM, porque no todos tienen la misma combinación de movimientos.
Simplemente son opciones, o sea, al final todos nos van a servir para lo mismo. ¿Listo? Ok, profe. No, profe, la verdad no entendí bien esa partecita. O sea, ¿eso tiene algún sentido las letras o es simplemente como, Sí, 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 tienen sí. algún significado? Sí, 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 claro, claro. O sea, lo que yo les decía es que los métodos nos funcionan para lo mismo, ¿cierto? Pero las combinaciones de movimientos, sí, el método MOS es totalmente diferente a los otros MTM porque tiene combinaciones de movimientos diferentes. Entonces, no sé, yo voy a poder determinar agacharse y levantarse, lo puedo combinar en un solo movimiento. De pronto en los MTM 1 y 2 solo está, por ejemplo, levantarse. ¿Sí me hago entender? O sea, son, Pero en son el MT, herramientas. en el MT, ok. Dime. Es que yo entendí que en el MTM2 era la combinación de los MTM1, se combinaban para hacer, digamos, como un movimiento conjunto. No, 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 no se enreden con esto, frescos. O sea, ¿qué son los MTM? Es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta para yo poder diseñar procesos desde cero y costearlo o calcular el recurso necesario, ¿cierto? Para eso, uno. O para comparar estudios de tiempos reales, o sea, los ejercicios prácticos que ustedes hayan hecho, y comparar, bueno, yo le hice un estudio a este operario y estaba haciendo estos 10 movimientos en esta X cantidad de tiempo. Los estándares internacionales, que son los MTM, ahora, ¿cuál de todos estos? Simplemente son opciones, o sea, tú podrías escoger el MTM1 y en el MTM1 de pronto te habla por micromovimientos. En el MTM2 están agrupados, por ejemplo, alzar y coger. Entonces, si tú lo que quieres hacer es comparar el tiempo que le tomaste a ese operario en alzar y coger, tienes dos opciones. O hacerlo con el MTM1 y calcular el tiempo de una sola actividad, o sea, alzar y el otro tiempo coger. O, por ejemplo, en el MTM2 ya está el tiempo para la combinación de los dos movimientos. Es simplemente que Ah, cada ok. uno tiene como combinaciones diferentes, pero al final todos son unas tablas en donde exactamente ya está definido un estándar de tiempo requerido para esa actividad. Solo que Ah, como ok, son listo. tantos se vuelve como enredado, por eso no quiero que se confundan con eso. Ok. Pero este most o Maynard tiene combinaciones que sí son diferentes, entonces por eso quiero que hagamos un taller. eh, Aquí, por ejemplo, tenía más combinaciones. Mira, obtener control, colocar, bueno, o sea, al final vamos a tener más combinaciones. ¿Cuál es el mejor? Depende de la cantidad de variables que yo tenga en mi estudio de movimientos o el nivel de precisión al que yo quiera llegar. ¿Sí? Entonces, quiero que usemos el resto del tiempo. O bueno, bueno, no hay necesidad que lo hagamos hoy, simplemente es que pues, si quieren usar este tiempo, hagamos esta actividad. Entonces, ¿todos me siguen, por favor? Sí, Sí, señor. Sí, señor. profe. Sí, señor. Dice, Entonces, quiero que busquen un ejemplo en donde se haya aplicado un MTM, cualquiera, no importa qué tipo de MTM. Buscar un MTM que, Un al- ejemplo donde se haya utilizado un MTM. Ese simplemente lo buscan y pues, o sea, lo que quisiera es que me den la conclusión de cómo aplicaron el MTM, pues porque al final va a ser solo transcribir lo que ustedes encuentren en Internet. y eso quiere que se lo escribamos, se lo... Sí, porfa, en un archivo Word, en un archivo Word. Y el segundo, si es un artículo que quiero que lean, simplemente es que lo lean y me entreguen sus conclusiones. Pero yo creo que les voy a enviar este link porque no va a haber forma que lo
Esto es una universidad mexicana, pero es que no me acuerdo. Ya, mejor dicho, yo creo que lo mejor es que les envíe el link por chat. Listo, profe. ¿Listo, muchachos? ¿Ya todos tomaron apunte? Les voy a enviar el link por chat. Este artículo que les envío es solo el most, o sea, al final vamos a trabajar dos cosas. Con el primer punto, simplemente como los vimos más al detalle, los MTM, buscan un ejemplo. Y con el segundo, quiero que solo lean el artículo, ¿vale? Entonces, en el mismo archivo Word, me pueden entregar el ejemplo que encontraron, la conclusión y la conclusión de este artículo. Eso es todo. Profe, por el ejemplo hay que colocar Listo. el link donde sale. Sí, podría ser el link o un pantallazo, como prefieran, no hay problema. O sea, profe, en el primero es buscar como una empresa que haya aplicado en alguno de sus procesos el MTM y explicarlo. No. La mayoría de ejemplos que vas a encontrar son como tesis, estudios. No creo que encuentres de una empresa, pero puede ser cualquier ejemplo, no importa. Simplemente es que lo interpretes, lo analices y me digas cuál fue tu conclusión. Listo. Y en el segundo, que lean ese artículo y en el mismo documento, por favor, me dicen cuál fue su conclusión acerca de la lectura. Ok, profe. Entonces, claro, muchachos, ¿de qué herramientas estábamos hablando hoy? Son simplemente herramientas establecidas con un estándar internacional para determinar la cantidad de tiempo necesario para ciertos micromovimientos. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna inquietud, pregunta? No, profe, está claro. Entonces, muchachos, Profe, esto se lo enviamos a tu correo. sí, a mi correo, porfa. La idea es que utilicen, de clase todavía quedan 26 minutos, entonces la idea es que utilicen esos 26 minutos en esta actividad. Sin embargo, me la deben hacer llegar antes de la próxima clase, ¿vale? Listo, Ok, profe. profe. Listo, muchachos. Entonces, no sé, ¿nadie más tiene ninguna duda, alguna pregunta? Vamos a No, volver profe. a validar la Todo bien. asistencia. Recuerden que estamos haciendo esto en todos los encuentros. Entonces, pues, les pido el favor, procuren de intentar estar conectados desde el inicio y hasta el final de cada encuentro, ¿vale? Bueno, muchachos, esto es todo. Entonces, cualquier inquietud, ya sabe que me pueden contactar a través del correo electrónico, ¿listo? Ok, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, profe. Muchas gracias y feliz noche. Sí, señor, gracias.
Bueno, que descansen. Bueno, chao. Hasta luego, muchachos.